El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dice el Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amado Padre y Dios nuestro, en el nombre bendito de nuestro Salvador, quiero rogar, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe para testificar en esta tercer parte. Amado Dios, yo te ruego tu dirección y pido, mi Señor, que con precisión y para tu gloria podamos testificar. Amén. Dios nos envía a Piedras Negras, Coahuila. Le puse tiempo de quebrantamiento y de gozo. Un 2 de noviembre del año de 1982 llegamos a Piedras Negras. La temperatura era muy elevada, casi 40 grados en el transcurso del día. Nos colocaron en una pequeña cabaña de madera donde se filtraba el viento por todos lados. Y esa noche supimos lo que era un cambio de temperatura en el norte del país. Casi 2 grados de temperatura en la mañana. Nos habían enviado para ayudar a un pastor llamado Gilberto Ramírez. Él propiamente no era pastor, pero comenzó a evangelizar y algunas familias se convirtieron y él quiso responsabilizarse de ellos y mandó traer a un pastor. En este caso me enviaron a mí y a Olivia. Para esos días ya Jonás había nacido, tenía 2 meses de edad cuando llegamos a Piedras. Y bueno, pues comenzó nuestra aventura en ese lugar. Ahí tal vez algo de lo que principalmente mi esposa y yo aprendimos es que Dios sabe quebrantar y utiliza a las personas. El pastor Gilberto lamentablemente era una persona muy posesiva, muy radical, y bueno, no voy a hablar más. Era muy especial y nos quebrantó fuertemente. En ese tiempo nosotros dependíamos totalmente del sostén que ellos pudieran proporcionarnos. Nuestro pastor nos había prometido que enviaría desde la Ciudad de México una ayuda, por lo menos mensual. Pero tanto el pastor de Piedras como nuestro pastor de México, muy poco, muy contadas veces lo llegaron a hacer. Y obviamente para mi esposa, para nuestro hijo, fue un tiempo muy difícil. Tratábamos de evangelizar, de cumplir lo que nos pedía, en este caso el pastor, porque él aún estaba a cargo, aunque nos decía que solo por un breve de tiempo, para dejarnos a nosotros plenamente en ese lugar. Durante ese tiempo fueron aproximadamente 7 meses. En esos 7 meses, ya, no voy a alargar más. Quebrantamiento tras quebrantamiento. Fuerte, muy fuerte. Entonces, el pastor
de Piedras, Pastor Gilberto, una noche habla conmigo y me dice: pastor, he sabido que tu líder está viviendo en pecado, entonces pues tienes que dejar la congregación y vas a regresar a México porque no podemos nosotros estar bajo esa autoridad. Era la segunda vez que teníamos un problema por esa situación. Con todo, nosotros tratamos de seguir leales a la organización en la Ciudad de México. El pastor Gilberto se incomodó por esa decisión y nos pidió que saliéramos de su casa y que tomáramos un dinero. En este caso, ese dinero lo habían enviado de la iglesia a Filadelfia porque una mujer había donado para construir en Piedras Negras, para techar específicamente. Eran 100,000 pesos. Y el pastor nos lo devolvió, que no quería nada de la Ciudad de México. Entonces, mi esposa y yo, pues no sabíamos qué hacer. Llamamos al pastor y le preguntamos qué hacíamos. Y él nos dijo: no se regresen a México, quédense y levanten una iglesia en Piedras Negras. Cuando colgué, yo estaba consternado. Tenía muy poco tiempo de convertido, casi 3 años, y no tenía la menor experiencia como para levantar una congregación nueva. Entonces esa noche casi no dormía, estaba pensando y tratando de decidir qué es lo que debíamos hacer. Meditando en ello, con los ojos abiertos, no crean que esto me sucede muy seguido, 2 veces solamente me ha sucedido en mi vida. Vi una visión en donde veía una pantalla y se me mostró un terreno. En la imagen de que veía yo del terreno, veía un pequeño letrero que decía "se vende" y un número de teléfono. Entonces en mi corazón escuché la voz del Señor que me decía: compra ese terreno. Inmediatamente le dije al Señor: Señor, pero ¿dónde vamos a vivir? La imagen se cambió y me mostró una casa en la imagen y me dijo: en esa casa vas a vivir. Animado, porque sinceramente la presencia del Señor era tan intensa, tan fuerte, que no tuve la menor duda de que era Dios el que me lo estaba indicando. Ahora, inmediatamente le dije a Olivia, oramos, y al día siguiente me dijo Olivia: oye, ¿y dónde el terreno? Le digo: no lo sé, pero debe estar en algún lugar donde hemos estado evangelizando. Entonces me dirigí hacia la colonia Presidentes, allá en Piedras Negras. Les mencionaba que era el extremo de la ciudad, un lugar muy pobre, sin pavimentar. Y para mi gran sorpresa, al llegar a la colonia, inmediatamente estaba yo frente al terreno. Pero no veía el letrero que decía "se vende", ni el número de teléfono, desde luego. Entonces pregunté a una de las personas que semanas atrás había estado compartiéndole de Cristo, sin ningún éxito, por cierto, y le dije: disculpe, él se llamaba Mario Lucio, disculpe, señor Mario, ¿ese terreno se vende?
Dice, sí se vende. Ahí hay un letrero que dice el número de teléfono. Pero me le quedé viendo y le digo, no hay ningún letrero. Me dice, sí, mire, venga. Nos acercamos al lugar y él lo levantó. Alguien lo había tirado a un costado del lugar donde estaba. Aquí está. ¿Qué lo va a comprar? Probablemente. Y se empezó a reír. Y me dijo, solamente eso me faltaba, que vengas a poner tu iglesia aquí frente a mi casa. Entonces, ¿sabes dónde estaba la casa que el Señor me había mostrado diciéndome dónde iba a vivir? Estaba exactamente frente al terreno y se rentaba. Para no alargar el asunto, en una semana compramos el terreno y nos mudamos. El terreno el dueño nos lo dejó en 90,000 pesos. Con el resto pudimos rentar la casa y sobró todavía un poquito para empezar a sustentarnos. Era increíble. Pero delante de mí ahora tenía 2 retos. Teníamos el reto de limpiar un terreno lleno de mezquites y de huizaches, y teníamos el reto de levantar una nueva congregación en un lugar semidespoblado. Una locura. Y desde luego nos prometieron nuevamente, no se preocupen, nosotros vamos a ayudarles, vamos a sostenerlos. Algo que nunca cumplieron. Pero bueno, una mañana mientras me disponía yo a limpiar el terreno con un hacha que había conseguido prestada, un hombre me veía, un hombre ya adulto, y se acercó conmigo y me dijo, yo te limpio el terreno, pero toda la madera es mía. Le dije, sí, por supuesto, claro que sí. Entonces él tomó su hacha, y es verdad lo que les voy a decir, en una mañana derribó todos los árboles y sacó la madera. Solamente me dejó las raíces. ¿Ha desenraizado alguna vez usted? Oh Dios del cielo. Para no alargar esto, limpiaba en las mañanas muy temprano, antes de que el calor intenso subiera, y me dedicaba a evangelizar. Poco a poco, la iglesia fue naciendo. De las primeras familias fue la familia Ramírez González y los González, de las familias más tranquilas de Piedras Negras. No, eran muy conocidos, pero no por tranquilos. Pero bendito sea Dios, cuando ellos se convirtieron, muchas cosas comenzaron a cambiar. Mis piernas parecían botas cuando comenzamos a abrir para poner una construcción en ese lugar. 3 años Dios nos permitió estar ahí. Sería largo ir diciendo detalle por detalle, pero te quiero decir que todo cambió. Nació una congregación. Dios nos permitió, si no tener mucho, teníamos lo suficiente. La iglesia nos amaba, cuidaba de nosotros. Hubo muchas cosas tan lindas que pudiera yo
narrarles una por una de la conversión de familias, de cómo personas como el pastor, ahora pastor Francisco Rangel, un hombre alcohólico que ahora es un ministro de Dios, que nació precisamente en esa congregación. El pastor Raúl González, que fue mi primer maestro de la escuelita dominical, ahora es un pastor y misionero en Latinoamérica. Una niña que en aquellos días recién nacida, que se llamaba Merari, ahora es una pastorcita ahí en Piedras Negras. Y tantas cosas más que podría decirles de la manera de cómo Dios en su amor nos sustentó, nos proveyó todo lo necesario y nunca nos dejó. ¿Qué aprendimos en Piedras Negras? Aprendimos que después del quebrantamiento, el Señor traerá a luz lo que hay en tu corazón. 3 años estuvimos ahí, ya no podíamos continuar. El que era nuestro pastor efectivamente estaba en pecado. Le dejamos la congregación al pastor René y Rebeca de León. Ellos la pastorearon 7 años, teniendo un gran éxito en esa congregación. Ellos techaron y construyeron la otra parte del local. Y Dios nos movió a San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Pero bueno, eso es otra historia. Amado Padre, yo te ruego que tú te glorifiques en todo esto, y lo que se sembró con lágrimas, amado Dios, permite que las generaciones que ahora están en Piedras Negras puedan disfrutarlo y llevarlo. En el nombre bendito de Jesucristo, a ti la gloria, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.